Era una noche como cualquier otra, pero algo en el aire me decía que iba a ser diferente. Salí de casa sintiendo el peso de mis pensamientos. Buscaba alivio en un trago. El bar estaba lleno de risas y música. Era un refugio temporal del caos en mi mente. Después de unas copas decidí regresar a casa. El aire fresco me golpeó al salir. Era un contraste con el calor del alcohol que aún circulaba por mis venas. Al llegar al condominio vi al señor Simas en la portería. Su presencia era imponente como un guardián de mis secretos. Con su barba canosa y mirada firme, parecía saber más de mí de lo que yo mismo sabía. Me reconoció al instante. Aunque su expresión no mostró sorpresa, había algo en su mirada que me hizo sentir vulnerable. Sin pensarlo dejó su puesto y tomó su moto. Me siguió hasta mi casa. Su presencia a mi lado era reconfortante, pero también inquietante. Sabía que él conocía mi rutina. Había estado observando mis hábitos desde que perdí a mi padre. Cuando el coche se detuvo, él estaba allí esperando. Su voz grave resonó en la noche. Preguntó si estaba todo bien. Su preocupación era palpable. Intenté tranquilizarlo, pero su mirada no se convenció. Me sentía expuesto, como si cada pensamiento oscuro que tenía estuviera al descubierto. «Ven, te voy a acompañar», dijo. Sin poder negármelo, seguí. Caminamos en silencio. La noche era tranquila, pero mi mente estaba en caos. Recordaba momentos con mi padre. Su risa, sus consejos. Todo parecía tan lejano. El señor Simas caminaba a mi lado, y su presencia me daba una extraña sensación de seguridad. Pero también me recordaba que no estaba solo en mi dolor. Mientras avanzábamos, el silencio se hacía pesado. La ciudad estaba dormida, y solo se escuchaban nuestros pasos. De repente me detuve. Miré al señor Simas. «¿Por qué te importa tanto?», le pregunté. Su respuesta fue simple. «Porque todos necesitamos a alguien». Sus palabras resonaron en mí. Era cierto. Había estado lidiando con mi dolor en soledad. La idea de compartirlo me asustaba, pero también me atraía. Continuamos caminando. La conversación fluyó de manera natural. Hablamos de la vida, de la pérdida y de la esperanza. Cada palabra que intercambiábamos parecía aliviar un poco el peso que llevaba. Me di cuenta de que el señor Simas no solo era un guardián en la portería, era un amigo inesperado. Al llegar a mi casa sentí que había dado un pequeño paso hacia adelante. El señor Simas se despidió con una sonrisa. «Recuerda, no estás solo». Sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Esa noche comprendí que a veces la ayuda viene de donde menos lo esperas. La vida puede ser dura, pero siempre hay alguien dispuesto a acompañarte en el camino. Esa noche no solo regresé a casa, regresé con un nuevo sentido de esperanza. Entramos a mi casa y la luz tenue iluminó el espacio vacío. La atmósfera era densa, casi palpable. El señor Simas, con su voz firme, resonó en la sala. Me dijo que mis empleados estaban en casa. Pero yo sabía que se habían ido más temprano. Sentí el mareo del alcohol aún presente en mi sistema. Él asintió, observando cada rincón como si buscara algo. Su mirada era intensa y eso me inquietaba. «Siéntate en el sofá», ordenó. Sin cuestionar lo hice. Su presencia era abrumadora. Era como si el aire se volviera más pesado a su alrededor. Regresó con un vaso de agua. Su aroma amaderado me envolvió, y por un momento me sentí más tranquilo. «¿Te sientes mejor?», preguntó. Aunque el alcohol ya no pesaba tanto, no quería que se fuera. «Quédate un poco más», mentí. En el fondo sabía que su compañía era lo que realmente necesitaba. Sus ojos oscuros me evaluaron. Había una chispa en su mirada que no podía ignorar. Finalmente asintió y se sentó a mi lado. Encendió la televisión y el ambiente se volvió más cálido. Mi corazón latía con fuerza. La tensión entre nosotros era palpable como un hilo delgado a punto de romperse. Sin pensarlo, dejé que mi mano descansara sobre su muslo.
Su reacción fue instantánea. El aire se volvió denso, cargado de una energía que no podía describir. «Luke, no hagas esto», dijo su voz baja y ronca, pero yo sabía que había algo más en su mirada. Había deseo, pero también preocupación. «¿No lo quieres?», desafié. Su respuesta fue un suspiro profundo. «Lo quiero, pero no estás bien». Sonreí sintiendo que el momento se tornaba electrizante. La conexión entre nosotros era innegable y el mundo exterior se desvanecía. El silencio se instaló entre nosotros. Pero no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades. La televisión parpadeaba, pero no prestábamos atención. Todo lo que importaba era ese instante. La tensión crecía y yo podía sentir cómo el tiempo se detenía. Era como si estuviéramos en una burbuja, aislados del resto del mundo. Mi mano se movió un poco más arriba y su respiración se volvió más rápida. «Luke, piénsalo bien», advirtió. Pero en ese momento no quería pensar. Solo quería sentir. La atracción era demasiado fuerte. «No puedo evitarlo», respondí sintiendo que el deseo me consumía. Su mirada se suavizó y por un instante vi una chispa de esperanza en sus ojos. El ambiente se volvió más íntimo. La luz tenue creaba sombras que danzaban a nuestro alrededor. Era un juego de luces y sombras reflejando la confusión en mi mente. Pero en el fondo sabía que había algo real entre nosotros. Algo que no podía ignorar. La noche se alargaba y con cada segundo la tensión aumentaba. Era un momento que cambiaría todo. La sala estaba en silencio. Un silencio tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi corazón latía con fuerza como si quisiera escapar de mi pecho. En ese momento pensé, «Para esto estoy perfecto». Su sonrisa ladeada me llenó de confianza. Era como si todo fuera posible. Me dijo, «Ven aquí». Sin dudarlo me acerqué. La conexión entre nosotros era innegable. Cuando nuestras miradas se encontraron supe que no había vuelta atrás. Su mano se deslizó suavemente por mi cabello. Era un gesto simple pero lleno de significado. Me guiaba con calma, y eso me tranquilizaba. La intensidad de su mirada me hizo estremecer. El aire a nuestro alrededor se volvió más caliente. Cada susurro de su respiración me llenaba de deseo. Era un momento que parecía eterno. Antes de darme cuenta estaba completamente entregado a esa experiencia. La forma en que se dejó llevar era hipnotizante. Era como si ya no pudiera contener lo que sentía. Esa entrega me hizo perder el control. Su cuerpo se tensó bajo mis manos. El silencio que nos rodeaba se interrumpió solo por el sonido de nuestras respiraciones entrelazadas. Era una conexión electrizante. Cada caricia me llevaba más allá de mis límites. Sentía que el mundo exterior desaparecía. En un instante, su cuerpo se rigidizó. Un gemido escapó de sus labios. Esa escena me llevó al borde de la locura. Su entrega me hizo sentir vivo como nunca antes. Era un calor que recorría mi cuerpo, algo que jamás había experimentado. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos. La adrenalina corría por mis venas. Era un momento de pura intensidad. La sala antes silenciosa ahora estaba llena de energía. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo lo que existía era esa conexión entre nosotros. No había nada más. Cada mirada, cada toque era un recordatorio de lo que estábamos compartiendo. Era un momento único y irrepetible. La tensión en el aire era palpable. Sentía que todo podía suceder. La forma en que nuestras manos se entrelazaban era mágica. Era un baile de emociones. Cada movimiento era un paso más hacia lo desconocido. La incertidumbre era emocionante. No sabía qué pasaría después, pero eso no importaba. Estaba completamente presente. La conexión era tan fuerte que podía sentir su energía fluir hacia mí. El calor seguía aumentando. Era como si el mundo a nuestro alrededor se desvaneciera. Solo existíamos nosotros dos. La intensidad de la situación me hacía sentir vivo. Era un momento que quedaría grabado en mi memoria. La entrega total de ambos era lo que hacía todo tan especial.
Cada susurro, cada roce, era un recordatorio de lo que significaba estar juntos. Finalmente el silencio volvió a reinar, pero esta vez era diferente. Era un silencio lleno de promesas. Un silencio que hablaba de lo que habíamos compartido. Sabía que nada volvería a ser igual. Habíamos cruzado una línea y no había marcha atrás. La conexión que habíamos creado era inquebrantable. Era un nuevo comienzo. Justo cuando pensaba que todo iba a desbordarse, la radio en su cintura emitió un chasquido seco. La voz del otro guardia interrumpió nuestro momento. El señor Simas soltó un largo suspiro. La realidad regresó de golpe. Se recompuso rápidamente acomodando su uniforme. Me miró con una mezcla de deseo y preocupación. Antes de irse me lanzó una última mirada intensa. Esto no ha terminado, parecía decirme con sus ojos. Me quedé allí sintiendo el eco de lo que acababa de suceder. La noche había cambiado todo. Aunque el alcohol nublaba mis pensamientos, sabía que algo había despertado en mí. La mañana siguiente llegó con la luz del sol filtrándose por las cortinas. Me desperté en el sofá sintiendo el peso de la noche anterior. Al mirar el reloj vi que eran las 9. Me levanté y mientras el agua tibia caía sobre mí en la ducha, los recuerdos de esa noche con el señor Simas inundaron mi mente. Cada detalle seguía vívido. Sabía que más temprano que tarde nos volveríamos a encontrar. La conexión que habíamos compartido era innegable. El sonido del agua me ayudaba a aclarar mis pensamientos. Recordé su mirada, la forma en que su voz resonaba en mi mente. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. La tensión en el aire, la cercanía de nuestros cuerpos. Todo parecía tan real. Salí de la ducha y me sequé rápidamente. La vida continuaba, pero algo en mí había cambiado. Me vestí y decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aire fresco. Mientras caminaba no podía dejar de pensar en el señor Simas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo? Las calles estaban llenas de vida. La gente pasaba a mi lado ajena a mis pensamientos, pero yo estaba atrapado en mi propia burbuja. Cada rostro que veía me recordaba a él. La forma en que sonreía, su risa. Todo parecía tan claro y al mismo tiempo tan confuso. Decidí entrar a una cafetería. Pedí un café y me senté en una esquina. Observé a la gente. Algunos reían, otros hablaban en voz baja, pero mi mente seguía en otra parte, en el momento en que el señor Simas y yo compartimos esa conexión. El café llegó y tomé un sorbo. El sabor amargo me despertó un poco, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La noche anterior había sido un punto de inflexión. Sabía que debía actuar. No podía dejar que esto se desvaneciera. Mientras miraba por la ventana vi a un grupo de personas pasar. Me pregunté si alguna de ellas había sentido lo que yo había sentido. Esa chispa, esa conexión. La vida estaba llena de sorpresas, y yo estaba listo para enfrentar lo que viniera. El día avanzaba y la incertidumbre crecía. Pero una cosa era clara. No podía ignorar lo que había sucedido. La historia entre el señor Simas y yo apenas comenzaba. La noche había sido solo el primer capítulo, y estaba ansioso por descubrir qué vendría después. Pasé el día en casa sumido en mis pensamientos. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a ponerse. De repente el timbre sonó. Abrí la puerta y me encontré cara a cara con el señor Simas. Su mirada era intensa. Me saludó con un tono que mezclaba seriedad y provocación. «Hola Luke, ¿cómo estás? ¿Tienes resaca de ayer?», preguntó. Sentí que la tensión regresaba. «Hola, señor Simas, estoy bien», respondí tratando de mantener la calma. Su presencia era imponente. «Necesito hablar contigo», dijo. Esa frase despertó mi curiosidad. Me aparté para que entrara. Se sentó en el sofá y su postura seguía siendo dominante. «Quiero disculparme por lo de anoche», comenzó. Su voz tenía un peso que me hizo sentir incómodo. Decidí aligerar el ambiente. «Perdón, señor Simas, ¿de qué está hablando?», pregunté intentando romper el hielo. Su expresión cambió. Cuando finalmente admití que recordaba todo, vi cómo su preocupación se desvanecía. «No tienes que disculparte», le dije acercándome un poco más. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y me gustó.
La tensión entre nosotros se intensificó. Su respiración se volvió más profunda. Salgo del trabajo a las 23 horas, dijo de forma directa. Ok, te espero, respondí sintiendo que la noche prometía ser aún más intensa. Así comenzó nuestra historia. La atmósfera estaba cargada de expectativas. Había algo en el aire que hacía que todo se sintiera diferente. Mientras hablábamos, recordé lo que había sucedido la noche anterior. Las risas, las miradas y esa conexión inesperada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cada palabra que intercambiábamos parecía tener un significado más profundo. El señor Simas no era solo un conocido. Era alguien que había dejado una huella en mi vida. La forma en que se movía, cómo hablaba, todo en él era cautivador. Me di cuenta de que había algo más que simple amistad entre nosotros. La noche se acercaba, y con ella la promesa de algo nuevo. La idea de volver a verlo me emocionaba. Había una chispa en el aire que no podía ignorar. La tensión que había crecido entre nosotros era palpable. Mientras pensaba en lo que podría suceder, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La anticipación era electrizante. Sabía que esta noche sería diferente, no solo por la compañía del señor Simas, sino por lo que significaba para mí. La puerta se cerró tras él y me quedé allí reflexionando sobre lo que había pasado. La vida a veces nos sorprende de maneras inesperadas. Nunca imaginé que un simple encuentro podría cambiar tanto. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal. Activa las notificaciones para no perderte nada. Un beso y hasta pronto.